Muy buenos días, vecinas, vecinos de Maldonado, compañeras, compañeros frente amplistas. Una vez más, llegando a todos ustedes a través de esta radio amiga, la popular FM Voces, en este espacio que hemos denominado Sin Tapaboca y con Barbijo. Como todos sabrán, o habrán escuchado o habrán visto en los informativos, la semana pasada el Ejecutivo Departamental, encabezado por el intendente Enrique Antía, presentaron en la Junta Departamental la adecuación presupuestal, la modificación de su presupuesto que va de acá a lo que resta del periodo de gobierno, sea hasta julio del año 2025. Lo que se pretende es modificar el presupuesto en una serie importante de cuestiones y allí se incorpora la figura de un fideicomiso por hasta 45 millones de dólares para la realización de diferentes obras y regularización de situaciones en el departamento de Maldonado. Indudablemente que en lo personal no estamos para nada en contra de lo que allí se plantea, por ejemplo, en cuanto a lo que es el nuevo corredor vial local para tránsito pesado al sur de la Ruta 9, o la reconstrucción del Camino de los Ceibos, o la reconstrucción de la avenida Leandro Gómez, algo que en lo personal lo hemos solicitado por expediente, que ya sea la Intendencia o el municipio de Maldonado haga una pronta intervención, ya que los barrios que están sobre esta arteria de nuestro departamento han crecido en los últimos años, los fraccionamientos allí se han poblado y es notorio el tránsito diariamente, y por supuesto que esta obra es necesaria como otras que allí se plantean. Nadie está en contra de las obras, nadie está en contra del trabajo para Maldonado. Lo que sí a nosotros nos llama poderosamente la atención que una intendencia como la nuestra, que es una intendencia que recauda importante suma de dinero, estamos hablando que este año, según las proyecciones y los números que la propia intendencia maneja, la recaudación total en el año es del orden de los 250 millones de dólares, incluido allí lo que viene por concepto de partidas que envía el gobierno nacional, pero estamos hablando que en el quinquenio son 1.250 millones de dólares. Es mucha plata, vecinas, vecinos de Maldonado. Según el último censo que está en curso y lo vamos a tener en los próximos meses su resultado, pero sin lugar a dudas, Maldonado se sitúa como el tercer departamento de mayor población en el país y que sigue creciendo, no tiene techo, es un departamento de oportunidades desde hace muchísimos años, pero de igual forma es de hacer notar que por tercera vez se le plantea a la Junta Departamental un fideicomiso que endeuda a las próximas administraciones departamentales. Estamos hablando en esta oportunidad de un fideicomiso a 20 años, o sea que compromete a las próximas 4 administraciones para poder desarrollar estas obras. Y realmente tenemos que referirnos un poco a lo que son los números de la Intendencia Departamental de Maldonado, porque realmente todo esto nos llama poderosamente la atención. Recordemos que al inicio de la gestión se nos planteó la necesidad de un fideicomiso para todo lo que tenía que ver a la deuda, al déficit endémico que tenía la Intendencia de Maldonado, que eso iba a permitir que hubieran espacios fiscales para hacer obras, para un montón de cosas. Eso fue lo que se nos dijo por parte de los cargos de confianza del intendente de la Junta Departamental, y fue así que se votó un fideicomiso por hasta 95 millones de dólares para arreglar todo el tema del déficit acumulado que tenía la Intendencia. Luego vino el fideicomiso para el realojo de Kennedy por el orden de los 35 millones de dólares. Ahí está el tema de la tierra, que una vez que se vea totalmente vacía se podrá poner a la venta y seguramente el fruto de esa venta pueda cubrir el total o buena parte de este fideicomiso, pero en principio la deuda está y hay que pagarla. Y ahora se agrega un tercer fideicomiso de obra por el orden de 45 millones de dólares, lo que totaliza la friolera de 175 millones de dólares de deuda de la Intendencia Departamental de Maldonado, que deberá hacer frente las próximas 3-4 administraciones. Estamos hablando de que se van a tener que pagar aproximadamente unos 11 millones y medio de dólares por año solo de estas deudas que se están contrayendo. Estamos hablando que esto representa aproximadamente el 40-45% de lo que habitualmente la administración está destinando para obras, o sea que la mitad de lo que las próximas administraciones pretendan invertir en obras lo van a tener que volcar a esto. Es un dato no menor a tener en cuenta. Pero lo que nos llama poderosamente la atención, vecinas, vecinos de Maldonado, que lo tenemos que compartir con ustedes, es que a pesar de haberse votado un fideicomiso por 95 millones de dólares para abatir el déficit de la Intendencia, Maldonado sigue con problemas en cuanto al flujo de caja. Porque según la información que proporciona el Tribunal de Cuentas de la República, al cierre del 2022, el déficit de la Intendencia Departamental de Maldonado se ubica en el orden de los 598 millones de pesos. Entonces, por un lado la recaudación aumenta, según datos que la propia Intendencia suministra,
Pasamos que en el año 2016 de una recaudación de 1.192 millones por concepto de contribución, ¿no?, inmobiliaria, 1.992 millones a 4.600 millones de pesos. Estamos hablando que la recaudación viene creciendo, pero al mismo tiempo viene creciendo el gasto en la Intendencia Departamental de Maldonado. Por ejemplo, en este último año, los ingresos, en el año 22, ¿verdad?, crecieron en el orden de los 1.000 millones de pesos, pero el gasto creció en el orden de los 1.400 millones de pesos. O sea que gastamos más de lo que ingresa. Esto es una constante en el gobierno del Partido Nacional, en el gobierno del ingeniero Antía, que sinceramente preocupa y que para una intendencia que maneja un volumen de dinero, como por ejemplo en este último año, tuvieron un ingreso de 9.838 millones de pesos, que estamos hablando que en este año van a rondar los 250 millones de dólares los ingresos totales de la Intendencia entre aportes nacionales y aportes propios. Sinceramente cuesta un poco entender cómo la Intendencia tiene que tomar una vez más una línea de crédito para poder hacer estas obras que son tan necesarias para el departamento. Uno un poco se permite pensar, ¿no será posible readecuar el gasto que tiene esta Intendencia? Porque verdaderamente cuando uno empieza a mirar los números son bastante alarmantes. Maldonado es una de las intendencias del país que prácticamente el mayor porcentaje, el 80 y pico por ciento del porcentaje que corresponde a ingresos, son de origen departamental. O sea, a diferencia de otras intendencias donde mayormente el dinero proviene del gobierno central, Maldonado prácticamente recauda el grueso de su fondo. Pero resulta que seguimos año tras año gastando más de lo que nos ingresa. Y esos son números que verdaderamente preocupan. Lo decíamos recién, se votó un fideicomiso para reestructurar toda la deuda de la Intendencia, pero sin embargo en el 2021 tuvimos más de 137 millones de pesos de déficit, el año pasado 598 millones de pesos de déficit y vaya a saber cuánto va a ser para el año que está corriendo. Año a año sigue creciendo el gasto en la Intendencia Departamental de Maldonado. Reitero, nadie está en contra de estas obras que son necesarias para el departamento, pero entendemos que la Intendencia debería articular de otra forma, debería poner el pienso un poco más antes de decir toma un préstamo y toma un préstamo. Tiene que haber otra forma de poder llevar adelante estas obras. Fíjese que estamos hablando de 45 millones en un presupuesto quinquenal de 1.200. O sea, indudablemente que tiene que haber margen en algún lado para poder realizar esto sin la necesidad de comprometer a las próximas administraciones, porque reitero, el volumen de deuda que la Intendencia de Maldonado está contrayendo compromete, sin lugar a duda, las gestiones que pretendan llevar adelante los próximos gobiernos departamentales, del pelo que sea. Y este es un dato no menor, es un dato de la realidad, es un dato que surge de los números que la propia Intendencia suministra, son datos que surgen del propio TCR, del Tribunal de Cuentas de la República, que indudablemente, vecinos de Maldonado, lo tenemos que compartir con todos ustedes porque lo tienen que saber. Reitero una vez más en el cierre, nadie está en contra de la realización de estas obras tan importantes para el departamento de Maldonado, pero entendemos que podría decirse que en cierta forma están siendo un poco irresponsables con el manejo tan continuado de deuda y con la falta, diría yo, de un poco más de control o de monitoreo de lo que es el gasto en la Intendencia Departamental de Maldonado en función, reitero, de que, por ejemplo, el año pasado tuvimos incrementos del orden de los 1.000 millones de pesos en la recaudación, pero tuvimos gastos por el orden de más de 1.400 millones de pesos. Quiere decir que una vez más gastamos más de lo que nos entró. Y no puede ser que el dígito regulador sea el tomar líneas de crédito o el incrementar algún impuesto como se está deslizando dentro de esta adecuación presupuestal que algunos compañeros de edile están estudiando. Vecinos de Maldonado, espero no haberlos aburrido mucho con este tema, pero me parecía que era importante que estuvieran conocimiento de todos ustedes. Será hasta la próxima.